El conocimiento tradicional de las plantas amazónicas que los chamanes omaguas tenían sobre la farmacopedia de la selva más grande y biodiversa del mundo fue uno de los aspectos más sobresalientes de esta gran nación. Desarrollaron la siringa, una herramienta o tecnología para el tratamiento de enfermedades que se elaboraba de caucho y madera con diferentes cócteles y brebajes que se aplicaban por el recto, demostrando una sofisticada botánica y un sistema de salud. Recreando el paraíso terrenal de la cosmovisión tupí-guaraní de la tierra sin mal, donde no hay hambre ni enfermedad, el tupí-guaraní fue denominado la lengua general y predominante en la selva amazónica para los intereses religiosos de los jesuitas y los intereses mercantilistas de los bandeirantes. Un aspecto muy interesante del encuentro de las culturas fue la existencia religiosa y la analogía entre la cosmovisión tupí-guaraní y la judeocristiana, en referencia a conceptos tales como el jardín del Edén, el diluvio universal, la tierra prometida, la existencia de profetas, el cielo o el paraíso. La cosmovisión de la cultura tupí-guaraní se origina en el territorio del estado de Rondônia, Brasil, en frontera con Bolivia, la selva amazónica cerca a los Andes bolivianos. Aproximadamente en el año 4000 a.C., los tupí-guaraní domestican la mayoría de las semillas de las plantas alimenticias como el maíz y la yuca, y las psicoactivas como la coca, el tabaco y el guaraná en la selva amazónica aproximadamente en el año 3500 a.C. El imperio tiahuanaco reinó entre el 4000 a.C. hasta el 500 a.C. en el altiplano boliviano a 4200 metros. Fue el epicentro cultural y espiritual en la antigüedad del continente americano. En Tiwanaku y Pumapunku se desarrollaron intercambios de experiencias culturales y teológicas con naciones de la selva y la costa para profundizar la doctrina de la creación Pachamama. Pumapunku se considera de los mayores misterios de la arqueología. Los científicos calculan y datan al templo cronológicamente entre el 10.000 y 12.000 antes de Cristo y la arqueoastronomía en el 15.000 antes de Cristo. El traslado de piedras megalíticas a una altura de 4.200 metros con una geografía escasa en árboles generan una logística imposible aún en nuestros días. El corte de las piedras megalíticas son tan perfectas que utilizando sierras eléctricas y rayos láser no podemos replicar la técnica aún con nuestra última tecnología. Las crónicas andinas precolombinas señalan al dios Viracocha y la corte de seres alados como constructores de Pumapunku y la mano de obra de los gigantes. La historia, formalizada con la escritura cuneiforme, se inicia en la civilización sumeria, en el valle de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. El concepto de Estado político se origina en esta antigua nación. Las tablillas de la biblioteca de la antigua ciudad de Nínive, Babilonia, descubiertas recientemente, describen el origen de la cultura y la civilización. Por parte de unos seres alados llamados Anunnaki, los dioses que le enseñaron al hombre las ciencias y las artes. En la Biblia judeocristiana, libro de Génesis y el libro apócrifo de Enoch, narra la intervención de los ángeles caídos y vigilantes en el desarrollo
de la civilización humana en campos diversos de las ciencias y las artes. Los hijos de Dios, los ángeles caídos, tuvieron hijos y descendencias con las hijas de los hombres. Ellos eran los Nefilim, los héroes de antaño y los gigantes que cuenta la antigüedad. El libro del Génesis ubica al jardín de Edén entre los ríos Tigris y Éufrates, en el valle de la Mesopotamia, en la antigua Sumeria. Toda la historia bíblica antes de Abraham se ubica geográficamente en esta antigua nación. Los exegetas y eruditos argumentan que la Biblia fue escrita en tiempos de cautiverio en Babilonia, en los reinados de Nabucodonosor y Darío, las épocas del profeta Daniel. La analogía que existe entre las tablillas de Nínive, la Biblia judeocristiana y las crónicas precolombinas de Pumapunco son realmente interesantes. La evidencia científica de los hallazgos en diferentes excavaciones alrededor del planeta concluyen que los gigantes existieron como lo confirman las crónicas antiguas, y fueron los gigantes, los Nefilim, junto con los dioses o ángeles caídos, quienes construyeron los templos megalíticos de la prehistoria. En cercanías al lago Titicaca, en el altiplano boliviano, fue hallado el recipiente Fuente Magna, con inscripciones de escritura cuneiforme sumeria que datan del año 3500 a.C. Estas piezas arqueológicas generan una perspectiva muy diferente de la antigüedad. Tiahuanaco y Sumeria compartieron una historia en común. La cosmovisión tupí-guaraní, compatible a la judeocristiana, pudo influenciarse en Tiahuanaco, quienes compartían características similares del origen de la civilización, como los sumerios, quienes a su vez representaban a los personajes bíblicos antes de Abraham, patriarca del judaísmo, cristianismo y musulmanes. En la época del poderoso Nimrod y la Torre de Babel, la ciudad de Ur, el primer reino postdiluviano. Los tupí-guaraní, su cultura y cosmovisión se originan en el año 4000 a.C. Domestican la mayoría de semillas de las plantas amazónicas en el año 3500 a.C. Desarrollan el calendario lunar para retroalimentar el paraíso terrenal con los ciclos de producción en la agricultura, pesca y caza. Con miles de años de migraciones en un sistema cardíaco centro-periferia en la selva amazónica, fueron recreando el entorno a través de la arqueología del paisaje y la ecología cultural. La selva húmeda tropical se amazoniza en el año 2000 a.C. por la mano del hombre antiguo amazónico. El origen de la cultura magua se daría por ráfagas migratorias de tupinambás, quienes vivían en el litoral atlántico y la desembocadura del río Amazonas en la isla de Marayó, Belén do Pará, entre el siglo I y V después de Cristo. Las migraciones de este al oeste formaron las naciones omaguas. Aparia Mayor en el 700 después de Cristo, Aparia Menor en el 1100 después de Cristo y los Omaguayete de la ceja de la selva en el 1300 después de Cristo. La tradición polícroma amazónica ubica a la fase marayoera para los tupinambá,
la fase Miracanguera y Guarita para los omaguas de Aparia Mayor, y la fase Napo para los de Aparia Menor y los Omaguayete. La deidad equivalente al dios creador se conocía como Sumitopana, al dios sol como Chise. Tenían ídolos de pluma y culto a los elementales de la naturaleza y a los seres mágicos. Pero fue indiscutiblemente el culto a la luna lo que le dio una identidad cultural especial a la nación omagua. Rostros de luna, adoradores de la luna. La luz de la luna para el dominio de los seres mágicos y los elementales de la naturaleza. El brillo de la luna para la recreación de la agricultura, pesca y la caza. La luna, intrínseca en la cosmovisión de la Pachamama, versión tupí-guaraní. El aura energética de las plantas como seres elementales al servicio del chamán. El poder de la palabra en el canto y las vibraciones de onda en la música y la danza. Potencialización de los campos electromagnéticos, cerebro-corazón, conexión, pensamiento-emoción. Apertura de canales interdimensionales bajo la influencia del DMT. Partícula espiritual de Pachamama. Condensación de la palabra espíritu, energía, materia. Escala vibracional de los campos electromagnéticos entre el Sol, la Luna y la Tierra. Las Islas Cararíes, centro político y espiritual de los omaguas de Aparia Mayor, trapecio amazónico colombiano, longitud 70 grados occidente y latitud 4 grados sur. La culminación profética de miles de años de migraciones en busca de la tierra sin mal, la tierra prometida de los tupí guaraní.